Con la cuestión del tema 10, el video anterior se vio interrumpido, se cayó la conexión, de manera que, bueno, vamos a continuar con este segundo video. Estábamos hablando de la audiencia debida, ya resumiendo al final los requisitos. Debe, debe estar el sujeto dentro del ámbito público, relación jerárquica pública, la orden enmarcada dentro de la esfera de competencia de quien ordena y dentro del ámbito habitual de obligaciones de quien obedece, y que la orden no sea manifiestamente contraria a la Constitución y a las leyes. Porque si es evidentemente contraria, pues no hay manera de justificar, ¿no? ¿Ok? Por último, vamos a examinar las circunstancias que impiden que podamos hablar de normalidad situacional. Es decir, vamos a hablar de la anormalidad situacional, la no exigibilidad de otra conducta. En la estructura de la culpabilidad, en el tercer requisito, normalidad situacional, se puede ver excluido ese requisito cuando el sujeto actúa en circunstancias anormales, cuando no, el derecho no puede exigir una conducta distinta al individuo. El primer caso de anormalidad situacional, el ejemplo clásico, el estado de necesidad. El estado de necesidad. Previsto en el artículo 65, numeral cuarto. La Gaceta, recuerden que puso literal D, debe ser numeral cuarto, ¿no? El estado de necesidad. Ya lo explicamos cuando hablábamos de la causa de justificación. ¿Por qué? Porque hicimos la separación. Causa de justificación cuando el conflicto es entre bienes de diferente valor y se sacrifica el de menor valor en beneficio del de mayor valor. Y la causa de inculpabilidad sería cuando el conflicto es entre bienes de igual valor, aceptando esta posición que distingue, aceptando para los efectos pedagógicos, ¿no? Y la mayoría de las obras en Venezuela lo tienen así, que distingue entre un estado de necesidad justificante y un estado de necesidad inculpable. Yo les he dicho que particularmente considero que todo estado de necesidad, independientemente de los bienes en conflicto, siempre será inculpable, causa de inculpabilidad. Lo cual hago basándome, entre otras cosas, en el artículo 114 del Código Penal, que habla de la responsabilidad civil, y uno de los casos precisamente que ratifica que hay responsabilidad civil es en los casos de estado de necesidad, ¿verdad? Fíjense, si el estado de necesidad, si hubiera alguno, o todo, porque hay algunos autores que consideran que todo estado de necesidad es justificante. Si existiera un estado de necesidad justificante, eso supone que si el estado de necesidad justifica la conducta, esa conducta no sería antijurídica, no sería ilegítima y por lo tanto pues no daría lugar a la responsabilidad civil, evidentemente, ¿no? Porque es un acto perfectamente lícito. En cambio, si se tratara de un estado de necesidad solo inculpable, no hay culpabilidad, pero sí hay tipicidad y hay antijuridicidad, es decir, la conducta es ilegítima. Lo que pasa es que no hay culpabilidad. La conducta es ilegítima y por lo tanto acarrea responsabilidad civil derivada de delito, ¿verdad? En el artículo 114 del Código Penal se ratifica eso en cuanto al estado de necesidad. Es decir, para el legislador venezolano, yo creo que él entiende, él acepta que el estado de necesidad siempre es inculpable, porque en principio acepta que habrá responsabilidad civil, ¿ok? Si pensara que fuera justificante, no pudiera hablar de responsabilidad civil, porque se trataría de un acto legítimo. Ok. Pero en todo caso, vamos a seguir, repito, porque la mayoría de los autores en Venezuela distinguen estas dos, incluso en la jurisprudencia también. Ok. No me voy a extender mucho con el estado de necesidad, simplemente esta referencia. ¿Por qué? Porque los requisitos previstos en el artículo 75 son los mismos que ya explicamos en la causa de justificación, doy todo aquello por reproducido. Peligro grave e inminente para la propia persona o la de otro, situación de peligro no causada voluntariamente por el agente, inevitabilidad del peligro y la proporcionalidad. Repito, reitero lo dicho cuando explicamos el estado de necesidad como causa de justificación. Simplemente que, según esta
Si seguimos la distinción en dos tipos de estado de necesidad, simplemente que si se trata de bienes de igual valor, pues será causa de inculpabilidad. ¿Ok? Otros casos de no exigibilidad de otra conducta, otros casos en los que puede decirse que el sujeto actúa en circunstancias anormales y por lo tanto no va a responder, no puede reprocharse el hecho, a pesar de que realizó una conducta típica, antijurídica, es imputable y conocía la prohibición, resulta que el último escaloncito para hablar de delito no se da. ¿Por qué? Porque no actúa en situación normal. Hay circunstancias externas que impiden que él acomodara su conducta al imperativo de la norma, a pesar de que oyó la norma, fue motivado por la norma, conocía lo desaprobado de su conducta, sin embargo, situación externa, circunstancias externas impiden que él, repito, adecue su conducta al imperativo de la norma. El primer caso, la coacción psicológica, la violencia moral que puede ejercerse sobre el individuo. Habíamos hablado del constreñimiento físico, ¿verdad? Ya como caso de ausencia de conducta, ausencia de acción, ¿verdad? Aquí hablamos de la violencia moral, la vis moralis, la coacción psicológica. Es el caso en que una persona se ve obligada a cometer un delito porque está coaccionado psicológicamente de tal manera que le es imposible, le es difícil adecuar su conducta a la norma y a pesar de que realiza la conducta con pleno conocimiento de que se trata de una conducta desaprobada. Un caso, hace unos años, recuerdo aquí en Venezuela, eso fue, salió en la prensa, ¿no? Pero bueno, más o menos parecido a ejemplos que se da en la doctrina. Eso creo que fue en Puerto La Cruz, por allá en Barcelona, que el gerente de un banco de la localidad fue secuestrado en su casa la noche anterior, secuestrada a la familia, un grupo armado, ¿verdad? Pasaron la noche en la casa de este señor, se lo llevaron en la mañanita temprano para que abriera la agencia bancaria y abriera la bóveda, mientras una parte del grupo armado se quedó en su casa con la esposa y los hijos amenazados de muerte. Y a este señor le habían dicho, mira, te vamos a llevar para que abras la bóveda, nosotros vamos a sacar el dinero. Él, por supuesto, abrió la bóveda, es decir, facilitó el robo, ¿verdad? Lo que hicieron estos señores. Y bueno, fue detenido el gerente del banco, pero bueno, por supuesto después resulta y sensatamente él actuó, por supuesto, él realizó una conducta típica antijurídica, el gerente del banco, ¿no? Imputable era, conocía lo desaprobado de su conducta, pero estaba actuando bajo coacción psicológica. Él estaba amenazado en su vida y también tenían allá retenida en su casa a su familia, ¿ok? El derecho no puede exigirle a ese señor que se comportara de una manera distinta. No, mira, por protegerle los reales al banco, no importa que te maten o maten a tu familia. No, a un ser humano, a cualquier ser humano, no somos héroes, no somos, sí, no somos sobrenaturales, no nos pueden exigir el derecho, ni nadie nos puede exigir eso, ¿ok? Este señor, ante esas circunstancias externas, evidentemente no puede adecuar su conducta al imperativo de la norma. El derecho, por tanto, no le puede exigir, no le puede recriminar. Mira, tú debiste haber actuado así. Tú no debiste haber abierto la bóveda para que se llevaran los reales. No, no cabe eso, ¿verdad? Aquel que le ponen una pistola en la cabeza y le dice, mira, agarra aquella otra pistola y dispárale a tu padre, mátalo. Bueno, como sucedía o sucede en algunos países por allá de África, leí en Somalia, en el Sudán, algo así, que determinadas tribus enemigas atacaban las poblaciones digamos, de la etnia enemiga y secuestraban a los niños precisamente para después hacerlos soldados de su causa, ¿verdad? Pero a los niños los obligaban a que mataran a sus padres y los obligaban así, por supuesto. Le ponen un arma en la mano, pero también un arma en la cabeza. Mira, mata a tu papá. Bueno, imagínense el dilema.
¿Cómo el derecho le puede exigir? Mira, a lo mejor el muchacho no lo mato, y bueno, lo mataban a él, pues, ¿no? Pero ¿cómo el derecho le puede exigir? No, mira, déjate matar, no importa, no vayas a matar a tu papá. Oye, no exigibilidad a otra conducta. Caso entonces de coacción psicológica. Otros casos expresamente previstos en la legislación, el 65, el artículo 65 en el numeral 3 literal C, el único aparte, la defensa subjetiva. Recuerden que en ese artículo, luego del literal C, dice textualmente, se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa. Esta es la denominada defensa subjetiva, ¿ok? Distinta a la que vimos en el error de provisión, que era la defensa putativa. Esta es defensa subjetiva. Aquí, fíjense lo siguiente. Se trata de que el sujeto se excede en la defensa. No hay legítima defensa, ¿ok? Porque hay un exceso, ¿ok? En principio, como hay exceso, como hay desproporción, debería ser sancionado por el delito cometido con la rebaja del artículo 66, ¿verdad? Ok. Pero si ese exceso en la defensa, si esa desproporción es debida a un particular estado del individuo, un estado subjetivo, específicamente incertidumbre, temor o terror, oye, que impidió que este señor se controlara, que este señor fuera proporcional en su reacción defensiva, que determinó que él se excediera ese estado subjetivo, en ese caso, por supuesto, legítima defensa no hay, pero se equipara en cuanto a su consecuencia. No es punible, pero no es punible no como justificante, sino que no es punible por inculpable, por causa de inculpabilidad, precisamente porque, visto ese particular estado subjetivo en que el individuo se encontraba, no se le podía exigir que no se excediera, no se le podía exigir una conducta diferente. ¿Ok? Entonces, el exceso en la defensa, determinado por incertidumbre, temor o terror, es la defensa subjetiva que configura una causa de no exigibilidad de otra conducta. ¿Ok? En el artículo 73 está la omisión por causa insuperable. Recuerden también que habíamos visto como causa de justificación la omisión por causa legítima, que está en el 73, pero también está ahí la omisión por causa insuperable. Esto no es causa de justificación, sino es causa de inculpabilidad. ¿Ok? El ejemplo clásico que se coloca, bueno, aquel que omite cumplir con su deber de acudir al tribunal en el cual había sido citado para declarar como testigo. Recuerden que ese artículo del código lo hemos manejado, ¿verdad? Que hay un delito que es la negativa a servicios legalmente debidos cuando uno sin justa causa no va pues a declarar. En este caso, esta persona omite cumplir con su deber de acudir al tribunal por una causa insuperable. Ya no contexto físico, sino en este caso, él estaba, no sé, en el interior, se fue para la playa el fin de semana y tenía que ir a declarar el lunes, pero el fin de semana, bueno, hubo un derrumbe en la carretera y no pudo salir del pueblo allá no sé, donde estaba, en Choroní, por allá, no pudo salir. No había manera de salir, no pudo acudir, es decir, omitió cumplir con su deber por una causa insuperable. Le pongo ejemplo Choroní porque hace muchísimos años, cuando hubo aquella problema, bastantes años allá en Choroní, que por semanas incluso estuvo incomunicado todo eso porque la carretera se cayó. Conocido un caso, pues, que una persona que omitió ir al tribunal precisamente por este hecho. No pudo llegar. Ok. También el artículo 239 del Código Penal, que refiere el delito de calumnia, si mal no recuerdo, no, la simulación de hechos punibles. Cuando el delito se puede cometer cuando ante la autoridad judicial, el delito de simulación de hechos punibles, se declara falsamente que se ha cometido o ayudado a cometer un delito, de modo que dé lugar a un principio de instrucción. Pero cuando esa declaración falsa de que se ha cometido un delito se hace con la finalidad de ayudar, de salvar a un pariente cercano, a un amigo íntimo o un bienhechor, pues
se entiende que la persona no va a ser punible, ¿verdad? Ese es un caso de no exigibilidad de otra conducta. Se supone, se supone que tratándose de la relación estrecha que hay con el pariente cercano, con el amigo íntimo, él se acepta, bueno, en ese caso, el derecho no puede exigirle a esta persona una conducta distinta. Esa circunstancia externa, la relación muy cercana que tiene con la otra persona que quiere ayudar, pues impide que el sujeto adecue su conducta al imperativo de la norma. El parecido, pero el caso más evidente y más entendible en el artículo 257, que dentro de la figura del encubrimiento, el delito de encubrimiento, resulta que el que encubre a un pariente cercano no es punible. ¿Ok? Parientes cercanos para los efectos de la ley penal, por cierto, están en el artículo 219. Para los efectos de la ley penal se consideran parientes cercanos al cónyuge, los ascendientes y descendientes, los tíos y sobrinos, los hermanos y los afines en el mismo grado. ¿Ok? Y el 239, perdón, el 257, como les acabo de decir, no es punible el encubridor de sus parientes cercanos. Mire, señora, ¿dónde está su hijo que lo estamos buscando, que se robó ayer a una gente o mató ayer? ¿Dónde está? La señora sabe dónde está, pero no quiere decir, ¿verdad? No, yo no sé dónde está. Es decir, de alguna manera ayuda a este señor, al hijo, a que se sustraiga de la persecución de la autoridad, ¿verdad? En principio encubre, pero bueno, ¿cómo le va el derecho a exigir a una madre que no encubra a su hijo? ¿Ok? Eso es a lo que se refiere a la ley. El encubrimiento de parientes cercanos, no exigible a otra conducta. Igual, en el 290, en las figuras de agavillamiento, cuando en el 290 se sanciona la ayuda o el amparo a los agavillados, ¿ok? Que el que ampare o ayude de alguna manera a las personas que estén agavillados, a los que actúen en gavilla, ¿verdad? Si se trata de parientes cercanos, no es punible, ¿ok? Y en el artículo 446, ya dentro del delito de injurias, cuando el delito de injuria ha sido producido porque la persona se vio impulsado por violencias ejecutadas contra su persona, no es punible. Dice el último párrafo del artículo 446. ¿Ok? Bueno, la policía fue a detener a una persona y la detuvo y encima le cayó a golpe y lo empujaba y le dio rolazo. Bueno, y entonces el detenido, bueno, mínimo le nombró la madre al policía, lo insultó, lo ofendió, algo así. Ah, bueno, el policía fue a acusar a este pobre hombre de injuria. No, me ofendió. Pero bueno, esas injurias fueron impulsadas, fueron motivadas en la violencia, digamos, abusiva que este funcionario, pues, ejerció contra la persona. En todo caso, cuando yo ofendo a alguien, cuando injurio a alguien, pero precisamente porque me veo o lo hice como reacción a violencias que esa persona ejecutaba contra mí en ese momento, pues el legislador dice que no es punible en el sentido de que el derecho, vista la situación en la que me encontraba, no me podía, no es que no es que lo justifica. La conducta es típica, antijurídica, pero no hay culpabilidad precisamente porque el sujeto actúa en circunstancias no normales. Hay circunstancias externas, en este caso la violencia ejercida sobre él, que impiden que la persona adecue su conducta al imperativo de la norma, que dice, no, mira, tú no debes ofender a los demás. ¿Ok? Bueno, con esto terminaríamos este tema 10. Espero que el problemita de la caída de internet, bueno, se haya subsanado, que aparezca clara pues las conferencias. ¿Ok? Entonces nos veremos en una próxima oportunidad.